empezar con un tema. Vamos a hablar sobre las funciones de las emociones. Sí. Es muy importante de nosotros de saber cuáles son nuestras emociones dentro de lo que viene siendo en el plan social, en el plan personal. Las emociones siempre van a ser muestras, ¿sí?, de aquellos sucesos o de aquellas sensaciones en las cuales nos vamos a exponer. Pero sin embargo, vamos a verlo desde el punto de vista, pues un poco psicológico, porque no hay nada que se enfoque a un plano adaptativo laboral. Pero sin embargo, aquí nos vamos a ir enfrascando, nos vamos a ir llevando a ese punto. Muy bien, vamos a empezar. Las funciones de las emociones. Dice la lectura que todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas, y ello con independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Como les digo, esto es aquella reacción que se van a presentar, ¿sí? En ocasiones hay gente que es muy expresiva emocionalmente. ¿Se me leen? ¿Se me oyen? Sí. Ok. Sí, hay ocasiones que hay personas que son emocionalmente muy expresivas. Hay quienes en situaciones positivas generan mucha felicidad. Por ejemplo, aquellos que les gusta el fútbol o algún deporte, cuando su equipo anota, lo celebran. ¿Sí? A lo mejor hay unos que gritan, hay otros que se ríen, hay otros que bromean. Las emociones en cada quien es diferente. Y también hay que saber controlar esas emociones. En este paso, en este concepto, hay que ver también lo que es ser asertivo o tener esa inteligencia emocional en la cual nos va a ayudar a regular la función de las mismas. Dentro de todo eso, según Rip, la emoción tiene 3 funciones principales, las cuales son adaptativas, sociales y motivacionales. Ahora, dentro de las funciones adaptativas, dice, quizá una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar el organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, todo lo que pasa a nuestro alrededor, movilizando la energía necesaria para ello. O sea, o en pocas palabras, estar pendientes, estar alertas, o estar preparados. Así como dirigiendo la conducta hacia un objetivo determinado. Lutznik, en 1980, destaca 8 funciones principales de las emociones y aboga por establecer un lenguaje funcional que indique cada una de dichas reacciones con la función adaptativa que les corresponde. O sea, hace que cómo una emoción la presentamos. De esta manera será más fácil operativizar este proceso y poder aplicar convenientemente el método experimental para la investigación en la emoción.
Esta es la tabla en la cual se refiere Plutchik, ¿sí? El lenguaje subjetivo, que viene siendo la emoción, que es el miedo, ira, alegría, tristeza, confianza, asco, anticipación y sorpresa. Y el lenguaje funcional o la reacción que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en cuestión del miedo, la reacción sería protección. Por ejemplo, cuando vas por la calle y te sale un perro, digamos, y que te va a morder, ¿cuál es tu reacción? Protegerte, alzando la pierna o haciendo la finta de que vas a aventar una piedra, etc, etc. ¿Sí? O correr. Dentro de la ira, dentro de la forma en que nosotros, para que no nos haga daño, porque luego dicen que si no sacas eso, te va a consumir por dentro o te va a hacer daño. La ira es destrucción, pero sin embargo hay veces que hay personas que controlan la ira aguantándose, ¿sí? Que a la larga te puede generar algún daño interno. Pero sin embargo, aquellas personas que en ocasiones no pueden controlar, tienden a destruir lo que hay alrededor. En la alegría es un ejemplo muy vano de ello. La persona que se ríe, que tiene una risa que puede contagiar a las demás, por ejemplo, una risa extraña, chistosa, o como se dice, muy, muy escandalosa, pues se reproduce en los demás risa o alguna alegría que realmente le haya causado mucha felicidad, también contagia a las demás. Se reproduce tristeza, reintegración. Pero sin embargo, ¿qué es esto de la tristeza? Cuando nosotros vivimos un momento gris, oscuro, digamos así, en el cual nuestras ideas, nuestro sentir, nuestras emociones están deshechas, desordenadas, aquella persona que está triste puede, a partir de ahí, reintegrar todo de nuevo, reordenar, reimplantarse todo en cuestión de su vida, reorganizarse. Pues no sirve la tristeza, sí, es un, es un mecanismo o es una emoción, perdón, en el cual sí debemos de trabajarla muy bien. Hay quienes se entristecen profundamente, cayendo en depresiones, se cayendo en enfermedad, y todo por la tristeza. Hay quienes la tristeza le dura 1 o 3 días y como si nada andan después de ese tiempo. Si también la tristeza, dentro de como una emoción, es una de las cosas que te hace ser un ser totalmente humano, la que es alegría, la tristeza. ¿Por qué? Porque sabes cuando tus emociones están mal, sabes cuando tienes que apartarte un momento para pensar. Sí, también la tristeza lleva contigo lo que viene siendo pensar en ti, más que nada. Confianza, afiliación. Una conexión de emociones con otra persona. ¿Sí? Dale la confianza, dale ese, invitarla o compartir ciertas emociones, ciertas cosas o ciertos aspectos de la vida, ciertas cosas, etcétera, en la cual la confianza es muy determinante a la hora de pelear o a la hora de unirte o a la hora de, de, de tomar retos para ti. Asco al rechazo, claro, luego cuando una persona te quede mal, no es asco de que te estás vomitando, ¿no? Pero sí un malestar. Más que nada un asco no es como lo conocemos, sino es como un malestar, no, una incomodidad, etc. Hay ocasiones que hay gente
que nos puede caer muy mal y la rechazamos. Pero sin embargo también aquí va de la mano la educación. Yo no le puedo hacer jetas, o no le puedo hacer caras, o no le puedo hacer gestos al que viene siendo mi jefe, porque lo tengo que tolerar porque estamos trabajando en la misma empresa. Ahora, anticipación, exploración, lo que viene siendo la proactividad, hay que ser proactivos, ¿sí? Pero sin embargo, en ocasiones, ser un poco productivos o adelantarte o anticiparte, te puede resultar contraproducente. La última de ellas es la sorpresa. Sí, que la sorpresa viene siendo aquella expulsión ya, aquella manifestación ya emocional, pero sin embargo puede ser una sorpresa que te lleva al miedo, a la ira, a la alegría, a la tristeza, etc. Dice la lectura. ¿Preguntas antes de continuar? ¿Preguntas? Ok. ¿Sí ven imagen? Sí. Ok. Muy bien. En la relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo es que todo aquello que te va a ayudar a poder adaptarte en tu entorno, ya fue puesta de manifiesto por Darwin. Recordemos que Darwin fue aquí el doctor, biólogo, científico, filósofo, ¿sí? De la cuestión de la adaptación de las especies, quien argumentó que la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada, lo cual le confiere un papel extraordinario de extraordinaria relevancia en adaptación. No obstante, las emociones son uno de los procesos menos sometidos al principio de la selección natural, estando gobernados por tres principios exclusivos de las mismas. Los principios fundamentales que rigen la evolución de las emociones son el de hábitos útiles asociados, antítesis y acción directa del sistema nervioso. Los autores más relevantes de la orientación neodarwinista son Plutchik, Tompkins, Isaac, Heckman y, como veremos más adelante, los investigadores que se centran en los análisis de una de las funciones adaptativas de las emociones ponen especial interés en el estudio de la expresión de las emociones. El análisis diferencial de las emociones básicas, estudios transculturales de las mismas y funciones específicas que representan. Vamos a ver cómo funcionan las emociones en el plan social. Funciones sociales. Puesto que una de las funciones principales de las emociones es facilitar la aparición de la conducta apropiadas, de las conductas apropiadas, la expresión de las emociones permite a los demás predecir comportamiento asociado. Por ejemplo, cuando una persona está molesta en su trabajo, ¿qué va a pasar en cuestión de la comunicación? No, pues no hay comunicación. ¿O qué conducta puede presentar Enojo, esa ira, persona? Mande. enojo, ira, Enojo, ira, de que ahorita no me hablen, ahorita no voy a hacer nada. sí, Sí, en ocasiones. aislamiento. Todas esas son expresiones que nos van a permitir predecir el comportamiento. Ahora, siempre van a existir personas que no saben diferenciar o que no saben dejar emociones. Si tienes problemas en casa, déjalos en casa, en el laboral no. Si tienes problemas laborales, déjalos en el trabajo, en la casa no los metas. ¿Sí? Pero hay personas que no pueden apartar de esos dos mundos.
Sí, las emociones en el plan social siempre van a ser aquellas que te están en la mente, que pues ahora sí, que comiendo. Si te llevas problemas laborales a tu casa y estás pensando, si no hago esto, me van a despedir, si no hago esto, me van a descontar el día, si no hago esto, lo que sea. Y te empiezas a fastidiar y empiezas a contaminar a los demás. Y aquí está, y aquí lo dice. ¿Mm? Las expresiones emocionales permite que los demás predecidan el comportamiento. Y tu gente, bueno, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pues no sabes qué, ni te acerques a papá porque está enojado, tiene problemas del trabajo, nos va a gritar, y buscas cualquier tipo de detonador también para poder desquitarte. A lo mejor en el plan más bueno, ya más básica es de que llegas, no está la comida hecha, te enojas, te molestas, empiezas a gritar, empiezas a regañar a tus hijos, pero no a sabiendas qué fue lo que pasó o qué fue lo que orilló a que cuando llegara no estuviera la comida hecha. ¿Sí? Ahora también, es muy importante cuando tengas problemas laborales, es apartar, tener la madurez y la inteligencia para decir, no, eso se queda aquí, no me lo voy a llevar a ningún otro lado. No voy a ir a una fiesta y voy a estar hablando de problemas laborales, ¿sí? Con la fiesta de, no sé, de un familiar o un amigo X. Hay que saber diferenciar, sí, es muy difícil. Hay que tener la madurez para poder controlar ese tipo de emociones y que no afecte en otras áreas sociales. Isaac destaca varias funciones sociales de las emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación en los estados efectivos o promover la conducta prosocial. Emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales y relaciones interpersonales, mientras que la ira puede generar respuestas de evitación o de confrontación. De cualquier manera, la expresión de las emociones puede considerarse como una serie de estímulos discriminativos que facilitan la realización de las conductas apropiadas por parte de los demás. ¿Ya ven? Si tú te enseñas a controlar esas emociones negativas y en el plan social eres una persona, pues ¿sabes qué? Yo soy una persona feliz, yo soy una persona madura, soy una persona pues, que realmente sé apartar ciertas emociones. Créeme que en cuestión de la interacción social, en cuestión de relaciones interpersonales, eso te va a ayudar mucho mejor. Ahora dice, la propia represión de las emociones también tiene una evidente función social. En principio se trata de un proceso claramente adaptativo, por cuanto que es socialmente necesario la inhibición de ciertas reacciones emocionales que podrían alterar las relaciones sociales y afectar incluso la propia estructura y funcionamiento de grupos y cualquier otro sistema de organización social. He aquí cuando la persona que se está conteniendo todo esa ira, todo eso, puede estar de una manera tanto positiva como negativa. Por ejemplo, ¿qué hacen algunos atletas? A lo mejor pueden tener la peor temporada de su vida, o la mejor temporada de su vida, pero sí, pero hay emociones en las cuales va a decir, ya estoy cansado, estoy harto, porque quiera o no, un atleta, a pesar de que haga lo que le gusta, se va cansando mentalmente y eso le puede generar emociones conflictivas. Y hay quienes pueden controlar de una manera pues positiva, pueden expresarla en el campo, en el lugar del juego, en la pista de carreras. Sí, eso lo puede ayudar como motivante. No obstante, en algunos casos, la expresión de las emociones puede inducir en los demás altruismo y conducta prosocial.
es esto, que te van a llevar a hacer cosas, a lo mejor por un bien a la sociedad. Mientras que la inhibición de otras puede producir malos entendidos, reacciones indeseables que no se hubieran producido en el caso de los demás. Uno conocido del estado emocional en el que se encontraba todo lo negativo, chavos, que viene siendo en ocasiones, pues, hablar pestes de otro, o hablar negativas de otras personas, hablar a las espaldas, en otras palabras, poder bloquear a compañeros, eh, para que no permiten que ellos avancen sus proyectos, etc. Por último, si bien en muchos casos la revelación de las experiencias emocionales es saludable y beneficiosa, tanto porque reduce el trabajo fisiológico, se supone la inhibición, como por el hecho de que favorece la creación de una red de apoyo social ante la persona afectada. Los efectos sobre los demás pueden llegar a ser perjudiciales. Hecho esto, que está constatado por la evidencia de que aquellos que proveen apoyo social al afligido sufren con mayor frecuencia trastornos físicos y mentales, cansancio. Funciones motivacionales. Comentarios, antes que nada, comentarios, preguntas. ¿Nada? ¿Comentarios, preguntas, jóvenes? Se le entrecorta. Se le entrecorta. ¿Se entrecorta? Ay, ay. A ver, permítame. Deja arreglar un poco esto. A ver, ¿ya me oyen? Sí. Sí. A ver. Sí. Ustedes me dicen si se entrecorta. Funciones motivacionales. La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la conducta motivada: dirección, hacia dónde la voy a llevar, y la intensidad, cómo la voy a presentar. La emoción energiza la conducta motivada. Una conducta cargada emocionalmente se realiza en forma más vigorosa. Un ejemplo, cuando ustedes regañan a su hijo, vamos a ver las dos vertientes, tanto negativo como positivo. Y cuando ustedes regañan a un niño pequeño, ya sea, bueno, que haya hecho una travesura, en el lado negativo, en ocasiones hasta le gritamos, ¿sí? Haciendo que esa emoción, como dices, vaya con una energía pues negativa. Pero sin embargo, en el lado positivo, lo mejor sería pues hablarle, hacerle entender que está en un error. Claro, depende mucho de las palabras y depende mucho de, bueno, el juego de palabras, y depende mucho también en la manera en que tú le vas a expresar tu decepción o tu enfado. ¿Por qué? Para que el niño o el pequeño
puede ser que tome las cosas, ¿sabes qué? Pues sí me equivoqué, o ya no voy a hacerlo, y ser un poco motivado en cuestión de eso. Recuerda que no todas las motivaciones tienen que tener en sí, un, un premio físico, sino también puede ser un premio, pues, en el cual puedas alimentar el desarrollo personal de la persona. Ahora, como hemos comentado, la emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la conducta necesaria en cada exigencia. Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la alegría, la atracción interpersonal, la sorpresa, la tensión ante estímulos novedosos, etc. Por otro, dirige la conducta en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta motivada en función de las características algedónicas de la emoción. Bien, debemos saber que todas reacciones defensivas, ¿sí?, son provocadas en ocasiones por la ira, por la ira y por el miedo. Debemos recordar que la atracción, la alegría siempre es provocada por una sorpresa, por una gran sorpresa, por una gran, por ejemplo, que te topase con tu mejor amigo de la infancia, ¿sí? Todas esas cosas te llevan a cómo saber controlar o en qué momento ser expresivos con ellas. Lamentablemente el humano se deja llevar por las emociones negativas o sí, por las emociones negativas, teniendo esto como, y también teniendo esto llevándolo a problemas, más que nada. En el plan laboral, en el plan laboral, tú lo que nunca vas a hacer, o lo que nunca se debía hacer, es ponerte a discutir con tus semejantes, tus subordinados o tu jefe. ¿Sí? Sí puedes mostrarle los puntos que estás en desacuerdo con él, pero sin embargo, teniendo en cuenta, tomando en cuenta que estas emociones o estos puntos que realmente están, no estás de acuerdo, lo vas a poder controlar. Ahora bien, hay ocasiones que hay jefes que sí van a querer brincar esas emociones o que van a querer irse por el lado de la ira, y empiezan a gritar, y empiezan a ofender, y empiezan a discutir de una manera que no debería de ser. Pero sin embargo, el motivante de todas esas conductas, primero que nada, hay que identificarlo. ¿Cuál es el motivante? El motivante para que la persona esté enojada, tenga ira. Si es algo que sucede dentro de la organización, entonces hay que resolverlo. Pero sin embargo, es esperar a que esa persona se calme. Porque si no, ¿de qué sirve que empiece a soltar órdenes, que empiece a decir? Si no, se va a entender o las ideas no van a ser claras. La función motivacional de la emoción sería congruente con lo que hemos comentado anteriormente de la existencia de las dos dimensiones principales de la emoción: dimensión de agrado, desagrado e intensidad de la reacción efectiva. La relación entre motivación y emoción no se limitan al hecho de que en toda conducta motivada se producen reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia un determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad. Podemos decir que toda la conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez una emoción facilita la aparición de unas conductas motivadas y no otras.
O sea, en pocas palabras, como les dije yo al principio o hace rato, si viene con una motivación negativa, va a haber unas motivaciones negativas. Si hay motivaciones positivas, estas van a aparecer y con ello vienen acompañadas de otras. Entonces vamos a ver las emociones básicas. ¿Hicieron lo que les querer? Sí, yo sí, nada más que se me olvidó el cuaderno. Ok. Este, Pero se las mando de ratito ahí al Face, hacia a su hay que subir a WhatsApp. Classroom, hay que subir a Classroom, hay que subirlas Pe- a No, por el grupo, no por sé cómo WhatsApp. subirla porque no me permite subir imágenes. Ok, bueno, por WhatsApp me los manda. Sí, Ahorita voy a hacer la otra sesión. Vamos a descansar 15 minutos y yo te les mando la ok, invitación de la otra. sí, está bien. ¿Sí? Bueno, ahorita los veo. Permítanme. Sí, bye.